y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 12 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es José Abel Vázquez Villalobos, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recabar sus preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizar. A esta sesión participará como disertante el señor magistrado Salvador Castillo Garrido, integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito Boca del Río, quien expondrá el tema de amparo directo procedencia. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. El magistrado Salvador Castillo Garrido realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Doctor en Derecho por la misma universidad, en la que se tituló con la tesis Los jueces de control en el sistema acusatorio en México. La tesis doctoral fue seleccionada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para su publicación como libro. Asimismo, es autor del libro Los medios de impugnación en el juicio de amparo, publicado por Editorial Porrúa. Cursó la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. En 2001 fue designado como juez de distrito. Desde junio de 2004 se desempeña como magistrado de circuito y ha tenido adscripción en tribunales de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Actualmente es magistrado en el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz. Ha sido investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido catedrático en las asignaturas de Derecho Romano, Derechos Humanos y Amparo en la Universidad Cristóbal Colón y profesor invitado en la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana. Ha impartido cursos para la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal sobre proceso penal y el juicio de amparo en las sedes de Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Actualmente desempeña el cargo de coordinador de la Escuela Federal de Formación Judicial, Extensión Veracruz.
Cedo la palabra al señor magistrado Salvador Castillo Garrido. Sea usted bienvenido, magistrado. Es un honor contar con su participación. Y muchísimas gracias por su amable presentación. José Abel Vázquez, mucho gusto. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes me escuchan y me pueden ver a través de ese sistema. En primer lugar, pues quiero agradecer al sistema de casas de cultura jurídica que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por permitirme intervenir como conferencista en esta clase de diplomados y nuevamente este año, que el año anterior también me tocó ya intervenir y ahora pues con mucho gusto lo hago nuevamente. Bueno, como indicó el presentador, el tema que a mí me ha correspondido comentar en esta ocasión y en un par de sesiones, o sea, la del día de hoy, martes y el próximo jueves, tiene que ver con el amparo directo. La primera sesión se refiere al amparo directo procedencia y la segunda, que es la sesión 13, al amparo directo ya sustanciación o trámite. Entonces, el día de hoy, pues en un espacio de 1h20, 1h30 minutos, pues voy a comentar de manera muy general sobre el tema precisamente de la procedencia del juicio de amparo directo. Aquí es importante, como punto de partida, ver que el artículo 2 de la Ley de Amparo señala que el juicio se tramitará en vía directa o indirecta y que se va a sustanciar y resolver de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la ley. Este artículo tiene su importancia porque pues denota que el legislador está consciente de que el juicio de amparo o los juicios de amparo que están consignados en la Ley de Amparo, los procedimientos no son iguales siempre, sino que habrá diversos procedimientos, no solo por la vía, es decir, naturalmente la vía del amparo indirecto corre de una manera distinta a la del amparo directo, como se va a explicar en estos días, sino que también el propio amparo indirecto, o el propio amparo, sobre todo el amparo indirecto, pues tiene varias como especies o subgrupos, y por eso el legislador dice acertadamente que la sustanciación va a correr de acuerdo a las formas y procedimientos que establezca la ley. Que esta ley de amparo, que está ya próximamente por cumplir 10 años, recordar que esta ley es nueva prácticamente, es una ley que se puso en vigor en el año de 2013, ya una ley con un mejor esquema, una mejor estructura, y aparte es una ley que ya recogió pues muchos criterios jurisprudenciales de nuestra Suprema Corte de Justicia que vinieron a aclarar, a precisar muchos aspectos que primero fueron materia de jurisprudencia y que ahora están incorporados en ley. Esto, desde luego, pues es en beneficio de todos los que operamos con la materia de amparo, porque pues ya nos permite en gran parte tramitar o bien resolver un juicio de amparo, pues en base a sus disposiciones. Y si no encontramos alguna disposición, pues la misma ley de amparo nos permite recurrir al mecanismo de la supletoriedad. Es decir, si alguna institución jurídica no está reglamentada suficientemente en la ley de amparo, pues aquí es necesario acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, que como dato histórico vale la pena recordar que incluso cuando el juicio de amparo empieza a tener pues presencia en el derecho nacional, en alguna época fue el Código Federal de Procedimientos Civiles el mecanismo procesal que se utilizaba para su tramitación.
Es decir, el antecedente de las leyes de amparo está en los códigos federales de procedimientos civiles. Claro, llegó el momento en que era necesario contar con una ley especial y esto fue en la época de los años 30 del siglo pasado. Repito, pero creo que ya tenemos una ley de amparo más moderna. Yo la considero en general una buena legislación, una adecuada codificación que permite a los litigantes, pues, saber de qué manera o qué reglas deben observar a la hora de elaborar demandas de amparo, en la vía indirecta o en la vía directa. Y a los jueces y magistrados o ministros de la Suprema Corte, pues también nos ofrece las reglas claras de cómo, pues, tramitar y emitir nuestras sentencias. Bueno, el amparo del que me toca a mí hablar se llama amparo directo. Y yo me quería acordar de por qué es esta expresión de amparo directo. O también se le denomina o se le ha denominado amparo de única instancia o uniinstancial, a diferencia del amparo indirecto o biinstancial, o sea, de dos instancias. Y estaba yo recordando que esta idea viene, y si no estoy equivocado, porque inicialmente, pues, del amparo directo solo conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues, era un amparo directo, digamos, ante el más alto tribunal del país y, claro, al resolver la Suprema Corte ya no había posibilidad de interponer ningún recurso, porque pues es la máxima autoridad judicial de nuestro país. Entonces se quedó esa idea tanto de amparo directo y de única instancia. Pero esto ya a la fecha no es exactamente así, porque como los tribunales colegiados que existen en todo el país vinieron poco a poco a tomar las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se vio la necesidad de que algunas sentencias, o subsiste la necesidad o la utilidad, mejor dicho, de que algunas sentencias de nuestros tribunales colegiados de circuito puedan ser revisables. Es decir, que excepcionalmente, y si se trata de asuntos que revistan un interés especial, en amparo directo se puede abrir una segunda instancia al amparo de esta vía. Pero esto será de manera muy excepcional. Entonces, esto quiere decir que los tribunales colegiados, pues actualmente se pudieran considerar en líneas generales como órganos terminales. Es decir, ya es la última palabra que se dice respecto de un asunto de carácter judicial. Y digo esto con cierto énfasis porque efectivamente el amparo directo es por antonomasia un amparo de carácter judicial. ¿Por qué? Porque se va a revisar precisamente resoluciones que provienen de tribunales de esta naturaleza. Entonces, se podría ser un poco la idea de por qué es amparo directo, que es una expresión que sirvió durante algún tiempo, pero en realidad podríamos decir que ambos tipos de amparos a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Amparo, los dos son biinstanciales en términos generales. Pero, claro, la mayoría de recursos de revisión o los recursos de revisión que se interponen son casi siempre contra sentencias de los jueces de distrito o de los tribunales tribunales unitarios de circuito, cuando conocen, no como tribunales de apelación,
sino como tribunales de amparo. También aquí quiero mencionar que la reforma judicial del año pasado, pues vino a cambiar la integración de estos unitarios de apelación. Ya en adelante y pronto, estos tribunales donde antes nada más había un magistrado de circuito, ahora estarán integrados también por tres magistrados, o sea, serán colegiados de apelación. Pero estos colegiados de apelación tienen competencia para conocer de amparos indirectos de otro tribunal de similar competencia a ellos. Bueno, esta es una primera explicación muy general de por qué llamarse, o por qué se llama amparo directo. Pues es un amparo que prácticamente de lo que se va a ocupar es de revisar todo un proceso. Por regla general, el amparo directo va a tener como su primera materia sentencias definitivas. Sentencias definitivas. Es decir, ¿pero cuáles son las sentencias definitivas? Bueno, las sentencias definitivas, por si alguien gusta tomar un apunte y ya lo sabemos, las sentencias definitivas son las que deciden el juicio en lo principal. Pensemos que es un asunto civil, entonces es un asunto que va a resolver sobre las acciones y las excepciones, o sobre la acción y la excepción que se haya opuesto en el juicio, pero que es un asunto que caminó, digamos así, todas sus etapas de demanda, contestación, sus audiencias de pruebas, de alegatos, y llegó a una sentencia de un juez de primera instancia, y hubo un recurso de apelación que llegó a una sala de un tribunal superior de justicia o a un supremo tribunal de alguno de los estados del país. Entonces, la sentencia definitiva, pues esa es su naturaleza o su característica, es que si hay una decisión de fondo. Es decir, los jueces que emitan la sentencia deberán decir, bueno, pues sí ha procedido la acción y declaro tal o cual cosa, y emitirán pues una sentencia que podrá ser de naturaleza declarativa, es decir, reconociendo algún derecho, o bien una sentencia de condena, o bien una sentencia mixta, pero está decidiendo a quién le asiste el derecho. Entonces, bueno, pues de esto conocemos muchísimas sentencias, pero repito, estas son la principal materia del amparo directo. También la Constitución, y lo reproduce la Ley de Amparo, que es su ley reglamentaria, señala que también el amparo directo sirve para combatir laudos. Recordemos que los laudos pues son emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje, por los tribunales de conciliación y arbitraje. Pues son resoluciones que tenían esa naturaleza, precisamente, que provenían de un mecanismo arbitral, y por eso se llamaban juntas de conciliación y arbitraje, donde habría un presidente, un representante de los trabajadores y un representante del patrón. Pero ese sistema poco a poco ya está en vías de extinción, porque sabemos que hay una reforma y que ahora, pues, de los asuntos laborales en el país se van a ocupar jueces ad hoc. Y entonces ya no se va a hablar de laudos, sino de sentencias. Y a esto se refiere el artículo 837, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Pero ya cambia, ya en la nueva Ley Federal del Trabajo ya se refiere precisamente a este tipo de resoluciones, y entonces en lo futuro tendremos sentencias. Desde luego, son sentencias que también tienen ya su característica de ser definitivas. Lo importante aquí en la materia del amparo directo
es de que cuando ya se llega ante un tribunal colegiado y se está reclamando la sentencia, tiene que tener esa característica, ser definitiva. Y aquí es donde toma su posición, toma su lugar el principio de definitividad, que es uno de los principios rectores del juicio constitucional, que dice que pues, tiene que, para que proceda el amparo directo, tiene que necesariamente hacerse valer los recursos ordinarios a través de los cuales los interesados puedan lograr una modificación o una revocación de aquellas sentencias que sean recurribles. Entonces, tienen que ser ya decisiones finales, digamos, y que su última posibilidad de revisión, pues el Poder Constituyente instituyó la figura del amparo directo. También es muy importante que recordemos que el Poder Judicial de la Federación pues sigue manteniendo sus atribuciones de revisar sentencias definitivas que emitan los tribunales de los estados de todo el país y también sentencias definitivas que emitan los jueces federales o los tribunales colegiados cuando actúan en materia civil o mercantil. Es decir, sigue siendo la vía del amparo directo y para algunos autores incluso como una válvula de escape, a veces se ha dicho así, para poder pues combatir resoluciones de esta naturaleza, es decir, si pudiera el particular encontrar algún obstáculo o considerar alguna otra situación, pues viene a la vía federal y la vía federal revisa las sentencias de los magistrados y lo hacemos muy respetuosamente de los tribunales superiores de justicia. ¿Verdad? Yo siempre he sido muy apegado a la idea de que tiene que haber un principio de deferencia, un trato de deferencia hacia nuestros compañeros, hacia los magistrados de los tribunales superiores de justicia, en respeto de su trabajo. Entonces, pues, esta es la gran cantidad de asuntos que se ven en los tribunales colegiados bajo el rubro de amparo directo, es decir, sentencias ya que hayan dicho el derecho, que ya se han pronunciado. Ya explicaba, poner un ejemplo sobre materia civil, pero por ejemplo en materia penal será una sentencia definitiva, pues aquella que ya, digamos, en el sistema anterior o en el nuevo que ya estableció la existencia de un delito en materia penal y que también ya se pronunció sobre responsabilidad, que inclusive ya impuso penas. Esas son sentencias definitivas. Desde luego, una vez agotado la apelación, que es un derecho convencional de que toda persona que reciba una sentencia condenatoria tenga derecho a que un tribunal superior revise la legalidad de ese fallo. Entonces, estas son, digamos, la primera gran porción de la procedencia del juicio de amparo. Y al lado de esta están las que se llaman resoluciones que ponen el fin al juicio. Y estas son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Es decir, por regla general, un asunto que inicia con una demanda y que luego viene una contestación, pues la lógica sería de que siempre va a terminar en sentencia. Pero pensemos que hay ocasiones por cualquier situación procesal que no llegan a ese estadio. Es decir, que por alguna causa ya no se dicta sentencia. Pensemos, y solamente como ejemplo, en una figura como la caducidad. Si en un asunto se decreta la caducidad de la instancia, pues o bien la caducidad de la instancia, o bien inclusive otra cuestión, o algún tipo de sobreseimiento,
pues vemos que este tipo de resoluciones en realidad no están decidiendo sobre las acciones y sobre las excepciones, sino que por una cuestión netamente procesal interrumpen y el asunto tiene una salida anormal. Así lo vamos a catalogar, tiene una salida anormal y entonces ya no prosigue y entonces, pero sí le pone fin al juicio. Eso es lo importante. No confundir esta con una resolución de una sala que ordena reponer el procedimiento en un juicio, porque esa no le está poniendo fin al juicio, al contrario, le está diciendo que vuelva a empezar a partir de aquí o de acá. Entonces son resoluciones que ponen fin al juicio. Es decir, simplemente sin decidir el juicio lo dan por concluido. Y aquí es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 170, porque si ya estamos hablando de la noción juicio en esta tarde, quiero mencionar que el artículo 170 de la Ley de Amparo dice que para los efectos de la Ley de Amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Esto naturalmente en materias como la civil o la mercantil. Basta que se presente una demanda para decir que ya se inició el juicio. Fíjense, ni siquiera el legislador habla de que una vez emplazado el demandado o una vez contestada la demanda, que pudiera tener sentido. Bueno, ya hay juicio cuando ya contestó, como quien dice, ya hay pleito, ¿no? Pero no es así. El legislador, con todo tino, dice que para los efectos de esa ley, y particularmente, porque esto está en el capítulo del amparo directo, el juicio se va a iniciar con la presentación de la demanda. Entonces pensemos en un caso donde un juez recibe una demanda y la desecha de plano. ¿Ya se inició el juicio? Ya se inició el juicio. ¿Le puso fin al juicio? Pues sí, porque tiene una salida anormal. Entonces, ese tipo de asunto, naturalmente, a quien le desechan su demanda, por la razón que ustedes quieran, pues va a recurrir y va a ir a un tribunal de alzada a decir, oye, me desechó la demanda, y yo pienso que sí, amerita este trámite o la vía, lo que sea. Y puede ser que el tribunal superior o el de revisor, la apelación, le diga, no, sí está bien el juez que decidió eso. Bueno, ese tipo de resolución encaja precisamente en una resolución combatible en amparo directo. Porque pudiera decirse, no, pues no es una sentencia, magistrado, no es una sentencia, pero es una resolución que le puso fin al juicio sin decidir el negocio. Ahí lo paró, digamos, hasta aquí ya no vas a avanzar por alguna razón. Que puede ser correcta o incorrecta, pero, repito, será materia de un amparo directo. Y sí se hincapié que esta regla es para controversias del orden civil, laboral, mercantil, y en materia penal, la regla es de que el juicio comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. Entonces, para efectos de lo que estoy platicando, el juicio en materia penal, ya en el nuevo sistema acusatorio, inicia con la audiencia inicial ante el juez de control, y en esa audiencia inicial, como sabemos, pues se inicia ya cuando está presente ya el imputado, según haya sido conducido al proceso ante un juez, y ahí en ese momento un fiscal le hace saber que hay una imputación en su contra, y es lo primero con lo que inicia. Entonces, a partir de ahí inicia el juicio. Pensemos que le hacen la imputación, le corren el plazo constitucional, y al final de las 72 horas de ese plazo que reglamenta, que establece el artículo 19 constitucional, el juez de control decidiera
viendo el estado de los autos, sobreseer en el juicio, porque considerase, por ejemplo, aquí ya estaba extinguida la acción penal, por ejemplo. Esa sería también una resolución típica de amparo directo. Y fíjense, fue decretada en un momento muy temprano del proceso, pero lo corta de tajo. En cambio, si ese juez de control decidiera vincular a proceso a esa persona, eso ya no es materia de un amparo directo. O si determinara no vincularlo a proceso, tampoco es materia de amparo directo, sino que la vinculación o la no vinculación a proceso son resoluciones que no tienen esta característica. Es decir, en ningún momento un auto de vinculación a proceso da por concluido el juicio. No, al contrario, pues, apenas se está fijando ya la materia de lo que va a ser el juicio. O bien, una no vinculación a proceso, pues tampoco. Simplemente dice, bueno, ya no vamos a avanzar más porque no hay ciertos elementos, no hay méritos para que se siga adelantando un proceso, pero oye, fiscal, puedes juntar otra vez datos de prueba y venir nuevamente conmigo, ¿eh? Pero no está concluyéndose nada, ni juzgándose nada. Entonces, pues si hay una no vinculación a proceso, pues el fiscal puede ir nuevamente ante un juez, ni puede decirse que una persona ya fue juzgada 2 veces por los mismos hechos. Tenemos que recordar que el artículo 23 de la Constitución prohíbe el ne bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado 2 veces por unos mismos hechos. Es decir, si ya fue absuelto, pero eso supone que ya corrió todo un juicio, ahora sí, y hubo una sentencia absolutoria por esos hechos. Y fue recurrida y ya quedó firme por esos hechos. Y vean cómo, con todo el propósito, no utilizo la palabra delito, sino me refiero a la expresión hecho. Porque la expresión delito va referida a lo que se denomina simplemente la nomenclatura que se utiliza para clasificar un hecho. Entonces, lo que importa aquí es saber si hay un juicio o no lo hay. Entonces, repito, para darle entendimiento a esta idea que estoy hablando, de cuando digo hay sentencias que deciden el juicio en lo principal y hay otros autos que no, pues entonces ya hoy recordamos todos que para efectos de la ley de amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda, si es un caso civil, por ejemplo, y en materia penal el proceso, pero prácticamente el juicio inicia con la audiencia ante el juez de control. Antes de eso no había iniciado un juicio. Y esto también tiene su interés, porque una regla en amparo indirecto es que se puede promover amparo contra actos intraprocesales o dentro de un juicio, pero que siempre y cuando sean de imposible reparación. Entonces, esto también se conecta con el artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando habla de contra qué tipo de actos o normas procede el juicio biinstancial. Bueno, pues esta cuestión de la procedencia no podría estar completa si el legislador no hubiera considerado un aspecto que la verdad es sumamente problemático, ¿eh? Y me refiero a las violaciones procesales. Porque sí, digamos en términos así, si lo ponemos de muy esquemáticos, si uno dice, bueno, me voy al amparo directo porque aquí ya hay una sentencia definitiva. Y qué bueno, ¿no? Pues sí. Oigan, pero sabemos todos los que estudiamos esta carrera o que hemos participado en juicios y demás, que durante el trámite del procedimiento, hasta la llegada a la sentencia, hay múltiples incidencias.
Y entonces surge la cuestión siempre difícil de resolver. Bueno, ¿qué debo hacer? Si aquí, en mi opinión, el juez penal, laboral, civil, administrativo, trastocó, violó el procedimiento, porque pues el librito, voy a expresar esa expresión, dice que el procedimiento se rige por una secuencia de etapas que una vez que se avanza de una etapa a otra, pues va operando, se va haciendo como un cierre y luego se pasa a otra etapa y demás, y no se están respetando esas etapas, no se están respetando, bajo la opinión de los litigantes, las reglas que rigen el procedimiento. Entonces el afectado pues se ve ante la disyuntiva de si acudir de inmediato ante un juez de distrito y decirle, oiga, señor juez de distrito, fíjese que yo soy parte en aquel asunto y bajo mi parecer el procedimiento ya se salió de su cauce. Yo siempre, cuando hablo de esto, del procedimiento, siempre me llevo a la idea de que el procedimiento es como si fueran unas vías de un ferrocarril donde la máquina sale de una estación que se llama inicio o punto de partida y que debe seguir siempre y no puede, salvo riesgo de causar un accidente, de dejar las vías. Pero entonces puede ser que alguien diga, pues aquí como que el ferrocarril se está saliendo de su cauce, de sus rieles, de las vías, se está trastocando el procedimiento. Pero repito, saber esta cuestión no es nada sencillo, siempre es muy problemático, y por qué no decirlo, a veces también de manera no ética, a veces se intentan dilatar los procedimientos a través de la promoción de amparos indirectos, incluso conociendo de antemano que no era el momento oportuno de instar un amparo indirecto. Por eso el legislador dice en el artículo 107, según recuerdo, que contra actos en juicio el amparo solamente procede cuando se viole un derecho, y lo voy a leer para mayor claridad. Dice el artículo 107, fracción quinta de la ley de amparo, y me estoy refiriendo a la procedencia del amparo indirecto. El amparo indirecto sí procede contra actos en juicio. Ya expliqué yo cuándo empieza un juicio y cuándo acaba. Entonces, sí procede el amparo indirecto contra actos en juicio, pero tiene que tener una característica, que los efectos de ese auto intermedio sean de imposible reparación. Claro, esta expresión que es de imposible reparación, pues cada quien le podía asignar un sentido. Y entonces el legislador también, de manera sabia, dijo, oigan, y quiero que todos entiendan que de imposible reparación solamente son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos. Es decir, si el acuerdo del juez, que yo considero que está totalmente equivocado, no afecta un derecho humano, un derecho sustantivo, sino solamente un derecho de naturaleza adjetiva o procesal, es que me quitó un día para alegar. Espérate, pues eso es una cuestión procesal. A lo mejor ni va a trascender. Sí, pero es que yo tenía 72 horas y a las 48 horas el secretario me certificó que ya estaba concluido mi plazo para alegar y ahí voy a. Y muchas veces se hace hasta, pues a veces el derecho es algo humano, y aquí me quiero detener tantito. Entonces el derecho no está apartado tampoco de que a veces pues la pasión te pueda llevar, porque ¿quién no tiene en su interior un sentimiento de justicia? O de lo que es justicia. Y dice, aquí están cometiendo una injusticia, pero eso es lo más difícil de entender y de conceptualizar.
Pero repito, decimos, bueno, pues aquí es una injusticia y me quitaron un día y voy al amparo indirecto y para que corrijan a ese juez. Pues ahí seguramente, en este caso, que se me ocurrió ahorita así a la mano, pues el juez de distrito y después de semanas les dirá, "Oiga, ¿saben qué? Que el amparo no procede". Y quizás resulta hasta contraproducente porque queriendo pelear un día, perdí semanas, ¿no? Pero repito, no está ajeno el derecho ni el ejercicio del derecho al alma, digamos, ¿no? A lo que somos, ¿verdad? Y sobre todo, cuando en nuestro país sigue habiendo y hay ese sentimiento de que debe mejorarse la justicia. Y eso es innegable. Desde luego que tiene que mejorarse, y por eso precisamente estamos platicando esta tarde, para eso, para que lo mejoremos entre todos y el día de mañana podamos tener un mejor sistema de justicia. Pero sí hay que partir de la base de que la ley sí nos dice, bueno, no vengas al amparo indirecto, espérate. Ese día que dices que te quitó el juez, a ver, ¿por qué no te esperas a ver cómo termina el caso? ¿Y qué tal si el día de que mañana el juez dicta la resolución y salió a tu favor? Dirás, ay, qué bueno que hasta me quitó el día, fue un día menos y ya se resolvió y ya acabó esto. Que también tiene su bondad que los asuntos terminen, ¿eh? Yo también, en mi experiencia como juzgador, me ha llevado a reconocer que a nadie benefician juicios interminables. ¿Por qué? Porque también las partes están involucradas en un drama. Y muchas veces los perjudicados, pues son ajenos, menores, muchas veces, ¿verdad? Hay que no decir, es un asunto civil o familiar y que no decir del drama penal, incluso hay libros que se refieren precisamente a eso. Bueno, pues entonces la idea es que los asuntos terminen y a eso me voy a referir también en estos días y que no sean juicios eternos. Entonces, bueno, las violaciones procesales, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues si alguien está siendo abogado patrono en un asunto y advierte una violación procesal, pues debe hacer esta ponderación, bueno, ¿se violó un derecho sustantivo de mi cliente o no? No, pues nada más es una cuestión adjetiva. Me voy a esperar. Me voy a esperar a ver si trasciende al resultado del asunto y afectó mis defensas. Si no trasciende, me olvido. Es que no trascendió. Voy a poner otro ejemplo. Yo había ofrecido 3 testigos y el juez me dijo, ¿sabe qué? Por un principio de economía, nada más que declaren 2. Oiga, pero es que para mí, entre más digan, pues el juez podrá pensar, no, a mí no me interesa tanto el número, sino la calidad del testimonio, ¿verdad? Ya, pues, y eso es muy jurídico que se piense, ¿verdad? No es con que me traiga usted a 10, me van a convencer, tráigame 1, pero que sí le consten directamente los hechos. Y entonces, si le desecharon una prueba testimonial, porque le quitaron un testigo de 3, pero pensemos que aparte tenía otra prueba que justificaba el mismo hecho. Es que esos testigos los traigo para que digan que yo soy el propietario. Oiga, señor, no me traiga testigos porque ya me trajo una escritura notariada y ya está inscrita y surte efectos contra terceros, está en el registro público de la propiedad. Mejor no me traiga los testigos. No, yo quiero traer testigos. Le desecha la prueba. Y entonces alguien pensará, qué ofensa jurídica, qué agravio, lo voy a apelar esto. No, aquí lo importante, y esto es lo bonito de esta figura de las violaciones procesales, que como abogados debemos aquilatar el peso de lo que se está decidiendo. Es decir, bueno, pues me quitó esos testigos, pero tiene razón el juez, tengo la escritura. Y dice la ley que los documentos públicos hacen prueba plena.
¿verdad? O bueno, no me recibió esos testigos, pero afortunadamente yo tenía una cámara que grabó todo. Y hoy en día parece que esas pruebas científicas están teniendo mayor peso con nosotros como jueces que la información que brindan los testigos. Porque la información que brinda un testigo, ustedes están tan conscientes como yo de que a veces puede estar sustentada en equívocos o ser muy subjetiva. Hay ocasiones en que un mismo hecho que presencian dos personas y cuando llegan ante un tribunal, por las razones que sean, cada quien da una versión distinta. Oiga, ¿cómo era la persona que entró a robar a la tienda? Era un sujeto alto, blanco. Yo estaba ahí comprando. Entra otro testigo. ¿Cómo era? Pues era un chaparrito. Traía hasta tatuajes. Y, oiga, no corresponde, ¿no? Puse un ejemplo al absurdo. Pero si me dicen, oiga, y si mejor de los testigos atiendo a la cámara de video, que aparte es de audio y de video. Vean cómo la ciencia empieza a desplazar las pruebas tradicionales. Y ese es el camino del derecho procesal o del derecho probatorio. Que ahora la información en base a las cuales se van a resolver los asuntos, o mucha información viene incluso de sistemas digitales, de un celular, de una grabación, de un video. Y ha habido muchísimas objeciones en otros sistemas de derecho que objetan, oiga, ¿por qué van contra mi personalidad que me hayan grabado? No, porque si infringes la ley, ya no puedes tener el mismo grado de protección de ser grabado. Si estás actuando en un área de esfera jurídica privada, sí, no me puedes grabar, ¿eh? Estoy en mi casa, ¿cómo me vas a grabar? Sin mi autorización. O estamos haciendo un trato comercial, me tienes que pedir permiso. ¿Autorizas que se grabe esta conversación para efectos de calidad? No, no es para efectos de calidad. Créanme que es para efectos de una eventual controversia. Para eso son esas grabaciones. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero creo que abona mucho a entender esto de las violaciones procesales. Entonces, sí se pueden combatir violaciones procesales en el amparo directo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues transitar en todo el asunto, ir haciendo una bitácora. Bueno, el asunto empezó con la demanda, sí se respetaron los plazos para que contestara, se respetaron los plazos para pruebas, las pruebas se admitieron, o las que se desecharon me lo reservo. Aquí no se respetó este principio, todo lo voy como si fuera una maletita guardando, por lo que se llega a ofrecer. Llega la sentencia, no me causó daño nada, qué mejor. Ah, no, sí me causó porque me dijeron que no junté las pruebas suficientes. Entonces sí. Oiga, señor juez, yo le había ofrecido esta prueba, entonces iba a servir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la naturaleza de las violaciones procesales. Y ahora también la ley de amparo tiene una bondad que antes no tenía. Y es a la que se denomina, bueno, antes de decir esto, quiero decir que al ir al amparo directo contra la sentencia definitiva, es necesario, so riesgo de perder algún derecho, hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, ¿eh? Todas. Sobre todo si son asuntos que se rijan por el principio de estricto derecho, porque el tribunal no me va a ayudar. Entonces tengo que ir con todas mis quejas y decir, oiga, para mí hay 5 violaciones procesales, aquí y aquí en cada etapa del procedimiento. Hay que alegar todas, porque la ley y la Constitución dicen, si no alegaste todas las violaciones procesales y el día de mañana hay un segundo amparo, ya no las puedes hacer valer, ¿eh? Ya se entienden consentidas esas cuestiones. ¿Por qué es esto? Porque históricamente, yo recuerdo cuando era yo secretario en los 90, pues teníamos asuntos de amparo directo que tenían 7 u 8 amparos directos, sobre todo en materia laboral.
Iban y venían, a veces era el actor, a veces era el patrón. No, porque aquí hubo una violación procesal, se regresa, otra vez empiecen. Acabó otra vez un laudo, ahora venía el patrón. Y así se llevaban años los asuntos. Entonces, para solucionar esta cuestión, se resolvió, bueno, va a haber una regla de preclusión. Recordemos que la preclusión es perder un derecho que se tiene procesal por no ejercerlo en la oportunidad que se da. Sí tenías un derecho, pero te precluyó. Entonces, hay que hacer valer todas las violaciones procesales. Y también aquí es importante que como tribunal colegiado, si son materias en las que hay suplencia de queja, el tribunal colegiado se haga cargo de todas las violaciones procesales en la primera ocasión. Porque igual si el colegiado no las ve, pues también ahí desafortunadamente ya no se puede revisar esa cuestión el día de mañana. Y aquí es donde entra una figura interesante, que es la del amparo adhesivo. El amparo adhesivo, bueno, esta es una novedad también de este siglo, digamos, de este siglo XXI. Con la nueva ley también se pensó ya en la figura del amparo adhesivo. Y si ven aquí en el inciso B, el amparo adhesivo sirve, y yo le veo mucha utilidad ahí precisamente, para proponer violaciones a las leyes del procedimiento. Pero igual, que afecten las defensas del que se está adhiriendo al amparo y que trasciendan al resultado del fallo. Voy a explicarme. En este caso, el amparo adhesivo va a seguir la suerte que el principal, ¿verdad? Pensemos que es un asunto donde el actor, en la clase de acción que ustedes quieran, una acción reivindicatoria, una acción de otorgamiento de escritura, la que ustedes quieran, pues el actor obtuvo a favor la sentencia, el demandado perdió, recurrieron y así se van las cuestiones, ¿no? Y entonces, si el asunto lo ganó en la vía ordinaria el actor, ¿quién va a ir al amparo directo? Pues el que perdió, es decir, el demandado, ¿no? Entonces, al promover el amparo directo el demandado, pues posiblemente alegue, pensemos en una hipótesis donde el demandado o la contraparte alega violaciones al procedimiento. Oye, yo sí perdí, pero a mí me violaron las reglas del procedimiento, porque yo propuse esta prueba y me la desecharon incorrectamente, yo esta cuestión. Ah, pues sí, tienes razón. Y entonces el que había ganado, pues prácticamente pues quedaría indefenso si no se le permitiera adherirse a ese amparo principal. Y entonces, una vez que la parte que obtuvo sentencia favorable advierte que su contraria ya fue o ya vino a la instancia federal, nosotros en los colegiados les damos 15 días. Les decimos, oye, tienes 15 días a partir de que yo estoy admitiendo esta demanda para que vengas en amparo y te adhieras al amparo. Pero no la idea de adherencia como de que, la idea de adherirse es como que va a seguir la suerte, o sea que se va a resolver en una sola sentencia. ¿Y qué es lo que va a proponer? Repito, bueno, este señor dice que le violaron las reglas del procedimiento y yo advierto que eso puede ser fundado, porque efectivamente conozco el derecho y digo, no, si es, la sentencia se va a caer. Se va a caer porque trae un vicio de proceso. Entonces yo de una vez, como también a mí, aunque gané, pero también a mí me trastocaron las reglas del procedimiento, pues ahí voy yo también. Y le digo al colegiado, bueno, si decides reponer el procedimiento, también te pido que consideres que a mí se me violó el procedimiento por tal o cual cosa. Y entonces el colegiado lo que hace, fíjense qué interesante, el colegiado dice, pues sí, es fundado lo alegado en el amparo principal y da lugar a reponer el procedimiento. Pero también es fundado lo alegado en el amparo adhesivo y da lugar también a reponer esa falla procesal.
Entonces, ¿qué se logra aquí? Que de un solo golpe, digamos, de un solo movimiento, el asunto regresa a la senda procesal y se purga. A mí me gusta esa expresión, perdón por utilizarla, pero se purga el procedimiento, no se mejora. Y entonces le digo al colegiado, ya que terminen esos problemas procesales, los espero el día de mañana, ya con la sentencia final. Vamos a ver ahora quién gana. Vean cómo el colegiado, ante estas cuestiones, ¿a qué le dio prioridad? Pensemos que en esos amparos estaban tratando también cuestiones de fondo, pero como había problemas procesales, atendió primero a los procedimientos. ¿Qué pudo haber sucedido también en este caso? Bueno, que al revisar el amparo principal y ver las violaciones procesales, el colegiado dijera, pues no trascendieron. Es una cuestión netamente procesal. Voy a agarrar mi ejemplo otra vez de los alegatos. Te quitaron un día para alegar. Pero si yo mando reponer el procedimiento para que te den esas 24 horas, estoy seguro que el tribunal o la sala va a volver a dictar una sentencia, tiene la obligación de dictar una sentencia en el mismo sentido. No puedes ganar. Entonces no te voy a dar un amparo que tenga solamente efectos dilatorios. Y entonces el colegiado estará en posición de negar el amparo principal. Y entonces el adhesivo, bueno, pues quizás ya no tenga ya utilidad ver violaciones procesales porque aquel que se adhirió era solo por si acaso. Como dicen los chamacos, por si las moscas, ¿verdad? Para hacerme entender. Solamente para eso. Así vaya, a veces hay que entender las cosas tan sencillas como eso. Y son cosas que cuando era un alumno a veces uno las agradecía a los profesores. Como cuando nos enseñaron suspensión, si se acuerdan ustedes. Y decía aquel gran profesor de amparo, oigan, es que la suspensión es como el juego de los encantados. Ahí te quedas, no te muevas, no te muevas. ¿Verdad? Esa era la suspensión. Y cómo uno entendía claramente una figura procesal tan difícil de entender. Porque el ejemplo, la explicación es buena, pero el ejemplo arrasa. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata el amparo adhesivo. Como dice ahí la nota, se promueve en paralelo. Claro, es un juicio que está supeditado a que haya un principal. Entonces, lo que hace el colegiado, pues, se radica el principal, se le dan 15 días. La parte que no vino al amparo, que se llama tercero interesado, puede promover amparo adhesivo o simplemente formular alegatos. Si promueve el amparo adhesivo, se le da el mismo trámite que el amparo principal y, en fin, y tiene la bondad de que el colegiado en una sola sentencia resuelve los dos asuntos. Entonces, con eso se acabó con aquella historia que les platiqué de que había 7 u 8 amparos. Y sobre todo eso pasó mucho en materia laboral. Entonces eran unas cantidades a veces exorbitantes de indemnización, pero no tanto de los 3 meses de salario que era por despedir a un trabajador, sino de los salarios caídos que durante mucho tiempo incluso se pagaban por años. Hubo patrones que pagaron 5 o 10 años de salarios caídos, imagínense. Todo eso ya es histórico, pero uno que lo vio sí le da la idea de cómo estas reformas son muy positivas. ¿Y entonces cuál es el estado del arte de nuestro derecho nacional? Pues yo lo veo en el artículo 17 ahora de la Constitución, que tiene una reforma de no hace mucho tiempo, que voy a mencionar ahora, hacia dónde va el derecho nacional, hacia dónde debería caminar, en opinión del Poder Constituyente, y dice así, el artículo 17, párrafo tercero, fíjense que como dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes,
el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en formas de juicios, las autoridades deben privilegiar la solución de conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esta es una regla de oro, yo veo, para el derecho nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una regla que también a la hora de resolver un amparo vamos a tener en cuenta los magistrados. Oye, pues sí llevan mano el estudio de las violaciones procesales, indudablemente. Pero si son superables, superémosla. Y terminemos este conflicto. Porque repito lo que decía hace un rato. Para alguna persona un juicio puede ser algo frío, pero para las partes involucradas es parte de su vida. ¿Verdad? Hay veces en un asunto, yo lo he visto, se involucran sentimientos, se involucran una serie de cuestiones de muy diversa naturaleza, que la vida de un ser humano está prácticamente en vilo cuando está en un asunto. Llámese laboral, es que lo despidieron y para esa persona fue algo sumamente ofensivo, había entregado toda su vida y de una manera injusta es separado. Bueno, pues que no es parte de la vida de ese trabajador. Y estoy seguro que día y noche estará pensando en ese juicio. Entonces el Poder Constituyente dice, bueno, ¿saben qué? Que la historia de nuestro derecho mexicano es que hemos sido muy formalistas. Y a lo mejor en esto tengo alguna pregunta que alguno de ustedes me elabore. Se llegó a un derecho no tan solo formal, sino se quiso hacer un derecho solemne. Es que la ley dice que, como en aquel derecho romano que estaba regido por las solemnidades, algunos de ustedes recuerdan sus clases del derecho romano del maestro Floris Margadán, el derecho de las formas, de los ritos, que el demandado se parará y dirá unas palabras y sin esa solemnidad que del derecho romano pasa al derecho francés cuando hace Napoleón la gran codificación del derecho romano. Fue muy bueno lo que hizo Napoleón. Codifica, concentra todas las leyes de Ulpiano y demás, de los grandes procesalistas que fueron nuestros antiguos romanos. Pero el problema es que muchas de esas instituciones pasaron al derecho nacional y a veces se les dio un carácter hasta solemne. Y entonces el derecho mexicano era a veces, y sigue siendo, extremadamente solemne. Y voy a poner un ejemplo aquí en amparo. En amparo antes se decía, oye, los conceptos de violación, para que yo te los estudie, y si es amparo civil o mercantil, tienen que seguir la forma de un silogismo. Recuerden lo que es el silogismo en filosofía. Ay, si no tienen esa idea de premisa mayor, premisa menor y conclusión, no los estudio. Son inoperantes. Entonces, vean cómo. Y esa idea afortunadamente ya fue superada por nuestra Suprema Corte de Justicia. Y dijo la Corte, oigan, no es para tanto. Para hacer un concepto de violación basta la causa de pedir. Que medio me expliques qué es lo que me quieres decir. Dame los hechos, yo te daré el derecho. ¿Verdad? Pero no le pidas formalismos o con las palabras. O yo a veces le he dicho por ahí a algún secretario, oigan, es que no quiera usted que le diga las palabras que a usted le gustaría. No, es que le falta. No. Aquí sí hay conceptos de violación y hay que ir dejando poco a poco las formalidades, los sacramentos, los ritos, siempre y cuando, como dice aquí la Constitución, no afectes la igualdad entre las partes. No es que lo están ayudando, no, sí nos alegó lo básico. No lo estoy favoreciendo. Sí me alegó que aquí
El debido proceso tampoco se afectó. Entonces se va a tratar de una resolución pronta, completa e imparcial, pero ajena a formalismos procedimentales. Si se puso eso en la Constitución, es precisamente por eso, porque venimos de un derecho que se ha consagrado muchas veces en formalismos. Y lo vemos todos los días. Es que en la audiencia inicial no dijeron estas palabras solemnes. Es que la cédula profesional sí la mostró, pero no se ve bien el número. Ah, pues me repongan ese asunto. No. Si se identificó el licenciado y dijo su nombre y no sé el número de cédula, bueno, entra a una página de internet o chécalo tú como el colegiado. A lo mejor hay un registro de abogados en tu tribunal y sabes que sí tiene cédula. Ese tipo de problemas se siguen viendo en los tribunales. En mi tribunal. Que la cédula, que el número. Pero es un defensor público. Afortunadamente ya la Suprema Corte de Justicia, hace poco, este año, el año anterior, dijo, oigan, si ustedes pueden verificar eso, verifíquenlo. ¿Por qué? Porque el derecho va hacia allá, a dejar formalismos para que ya lleguemos a soluciones justas, imparciales y prontas. Es decir, que tengamos conciencia de que si voy a empezar un juicio, me va a tocar verlo antes de morir, ¿no? En serio, o sea, da hasta risa, ¿no? Pero a veces pasa eso. Bueno, ¿a qué empezamos? ¿Cuándo acabemos? ¿Quién sabe? Se me ocurrió una broma. Por eso es despacho Chávez e hijos. Para que le sigan la descendencia. Perdón, pero es una broma, pero está muy de la mano. Y le digo, y precisamente el derecho hay que quitarle lo solemne. No quiere decir lo serio, yo dije lo solemne, ¿eh? Dirán, bueno, ese magistrado es pura broma. No, sí soy serio, pero no solemne. ¿Verdad? A mí me gusta más ese derecho. Y entonces yo voy a ser un magistrado que voy a decir, bueno, vamos a ver las violaciones procesales, pero ¿en qué trasciende? ¿Trasciende realmente al resultado? ¿Va a cambiar? Pues no, pues entonces entrémosle al fondo, de una vez. Y digamos que la violación procesal es fundada, pero inoperante. Pero con la experiencia que tenemos como jueces federales, estamos conscientes, repito, que de conceder el amparo, la autoridad responsable en un nuevo procedimiento va a llegar a la misma conclusión. Paso a la siguiente lámina. Entonces, aquí habla de la materia del amparo, ya más o menos lo he dicho, violaciones al procedimiento. ¿En dónde están las violaciones al procedimiento? Si ustedes quieren ver en lo particular, están en los artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Amparo. Ahí vienen cuando se viola una regla de procedimiento. Y vienen unos ejemplos en la Ley de Amparo. Solo por dar un ejemplo voy a decir. Dice aquí el 172. En los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento. Fracción tercera, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahogan en forma contraria a la ley. Esa es una violación al procedimiento. Sí se tramitó el juicio, pero a la hora de que se desahogó la prueba, algo se hizo mal. Es que la solemnidad dice que se le proteste y no se le protestó, no se le tomó la protesta de ley, cosas así. Es ahí donde tiene que entrar, digamos, la habilidad y el buen juicio de quien resuelve. De eso que les digo, es solemnidad, es necesaria esa solemnidad. Es que no le preguntaron, dirá si sí es cierto como lo es. Y a mí me enseñaron que se pregunta si dirá si es cierto como lo es. No le dijo así.
pues creo que aquí hay muy, muy importante eso, ¿no? Y he sido claro, decir, bueno, solemnidad no, formalidad sí, pero una formalidad esencial, porque así dice la Constitución. Se viola el debido proceso cuando se trata de una formalidad esencial. Oye, sea como sea, le preguntaron y contestó. Si mando que otra vez absuelva posiciones, va a llegarse a lo mismo. Bueno, entonces, un poco aquí va la idea de que se estudia primero. La idea siempre es violaciones al procedimiento, porque si el procedimiento estuvo mal, pues el resultado puedo presumir, inferir que estuvo también mal. Es como si estoy guisando algo, ¿no? Es que ya ven que en las recetas de cocina yo veo que a la señora le dicen, primero vas a poner esto y esto y esto, y hay una serie de pasos. Si algo sale mal, cuando lo pruebo, híjole, no, pues no, porque te brincaste un paso. Lo importante es que sea esencial. Pero si al final sabe a lo que se hizo, pues sí sabe. ¿Verdad? No importa. Entonces, las violaciones procesales deben ser esenciales, deben trascender al resultado y dejaron a alguien indefenso. Es que le desecharon las pruebas fundamentales para probar su acción. Sí, hay que regresar. Hay que reponer el procedimiento por las violaciones que alegó tanto el amparo directo en lo principal como el adherente. Luego se estudian forma y luego fondo. Pero posiblemente, y sobre todo con el caso que está próximamente a resolver la Corte, esto empiece a cambiar, ¿eh? Y que ya se le dé más prioridad a las cuestiones de fondo. Yo creo que estamos por ver cambios importantes que van a provenir del máximo tribunal del país. Pronto, ¿eh? Yo así lo veo venir. Pero dice aquí al final esta hojita, en todas las materias se debe privilegiar el estudio de fondo por encima de vicios procesales o de forma. ¿Cuáles son los vicios de forma? Pues sí, es una sentencia y el juez debería haber puesto el artículo del Código Civil que dice que los padres están obligados a dar alimentos y no me lo puso. Oye, pero es una cuestión formal y no me lo puso, no está fundado y motivado. Ah, no, fíjate que la idea de fundamentación y motivación ya no es aquella que originalmente se pudo haber entendido de que se ponga el artículo y si no está el artículo no está bien, no. Al menos en materia jurisdiccional o en materia civil, sobre todo, no como fiscal, a lo mejor ahí sí tiene más importancia poner la regla, el artículo, el subinciso, pero por regla general, si una sentencia civil dice el derecho y se entiende que el padre tiene la obligación de dar alimentos a los hijos, el juez no puso el artículo del Código Civil, esa sentencia se sostiene. Y decimos, bueno, no te puso el artículo del Código Civil. Le faltó el fundamento, el poner a insertarlo, pero no al lugar a ampararte para que se lo pongan, ¿no? ¿Por qué? Porque es ocioso, va a llegarse a lo mismo. Sí existe ese artículo. Y aparte es como un hecho notorio, ¿no? Pues sí, yo sé que los papás tienen la obligación de dar alimentos a los hijos, incluso casi cualquier ciudadano de a pie dice, bueno, incluso eso, los alimentos implican pues el vestido, la comida, la habitación y proporcionar un oficio. Y ahora, más que oficio, una profesión. Casi lo sabemos todo. Entonces, esos formalismos ya no tienen el peso que tuvieron hace años. Ya no quiere nuestro constituyente sentencias solemnes. Tenemos un país con múltiples conflictos y a veces son conflictos en el seno de la familia que lo mejor es terminarlos. Rápido decirle a cada parte, tu derecho llega hasta aquí o tu obligación termina hasta aquí. Y eso va a ser en beneficio del núcleo familiar
y extendido en beneficio de una sociedad que no está en conflicto. Porque la idea es de que los tribunales no tengamos tanto trabajo. En la medida que los tribunales estemos llenos de asuntos, puede ser un indicativo de que es una sociedad en conflicto, en crisis. ¿Verdad? Eso para mí, sociológicamente, es una explicación. Es una sociedad en litigio, en problemada. Por eso le dicen, no, ya no me... Rápidamente que vayan con un juez y el juez ya diga el derecho y se acabó. Ya dejen de estar peleando ustedes vecinos por cualquier cosa, y, en fin, ¿no? Pero la regla, y esa regla de que se privilegie está en el artículo 189 de la Ley de Amparo, a eso se refiere. Luego la siguiente lámina dice requisitos para estudiar las violaciones procesales. Inciso 1, haber agotado los recursos o medios ordinarios, es decir, si me desechan una prueba y la ley procesal me permite apelar, apelo en el curso del procedimiento, para que el Tribunal Superior le diga al juez, oye, admítele la prueba. Siempre y cuando haya recurso. Y bien, que la violación procesal trascienda el resultado del fallo. Claro que estos requisitos no son exigibles si se afectan derechos de menores incapaces, si se afecta el estado civil, el orden o estabilidad de la familia, que es a lo que me refería hace rato. Si el orden o la estabilidad de la familia, no tienes la obligación de haber agotado el recurso. Es decir, me violaron el procedimiento, se me fue el recurso ordinario, pero sí lo puedo hacer valer como concepto de violación en el amparo directo. No importa que no haya yo recurrido. Y también si es un asunto penal y lo promueve el inculpado. Es decir, el inculpado, para demostrar su inocencia, aunque no tiene la obligación, bueno, voy a presentar unos testigos de descargo y no se los reciben, se los desechan y no apeló, digamos, esa resolución siendo apelable. No se le puede reprochar el día de mañana y decir, no, como no apelaste, consentiste esa violación procesal. No, ahí no se vale. Entonces ahí el legislador trata de equilibrar, ¿no? ¿Qué debe hacer un buen legislador? Pues equilibrar las desigualdades, ¿verdad? Desde la ley, igualo. De eso se trata, el tratar igual a los iguales que decían en los griegos y desigual a los desiguales. Bueno, entonces son las 6:23. Yo todavía traigo aquí y no quiero dejar de comentarlo y voy a ir a la siguiente, a los requisitos de la demanda de amparo directo. Entonces, hablaba yo que hay una demanda de amparo que es normalmente contra una resolución judicial, y los requisitos en la demanda de amparo son los que ustedes están ahí viendo, que son muy similares a los del amparo de la demanda de amparo indirecto. Están en el artículo 175 de la Ley de Amparo, y dice que son el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable, y aquí me detengo en la fracción tercera de este artículo 175. Vean cómo de manera singular el legislador dice que procede, que nada más prácticamente debe haber una autoridad responsable, a diferencia de amparos indirectos donde puede haber muchísimas autoridades, 2 o más. Aquí no, fíjense por qué. Porque si se va a reclamar una sentencia definitiva o una resolución que puso fin al juicio, pues va a provenir de una autoridad jurisdiccional muy ubicable. Fue la 7ª Sala del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Es una sola autoridad. Yo he visto demandas de amparo donde nos ponen como autoridad responsables al juez de primer grado. Pero al menos en el tribunal hemos estado estilando desechar la demanda de inicio contra actos de los jueces, bajo esa idea de que realmente la sentencia del juez de primera instancia, pues en realidad ya fue superada procesalmente por la sentencia de la sala. Y creo que por eso el legislador utilizó la expresión
la autoridad responsable. Muy importante también en la fracción cuarta, el acto reclamado. Entonces dice la ley, cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación, pero sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. Entonces, sí se puede plantear en amparo directo un tema de constitucionalidad o un tema de convencionalidad de normas, sí se puede. Nada más que no se debe señalar como acto reclamado la norma general que se aplicó en la sentencia o que se aplicó en el curso del procedimiento. Yo tengo que señalar mi acto reclamado en la sentencia que dictó la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Pero fíjense, magistrados del colegiado, que en la sentencia aplicaron este artículo del Código Civil de Guanajuato. Y para mí ese artículo del Código Civil de Guanajuato es inconstitucional por tal o cual causa. Y entonces el colegiado se va a hacer cargo de eso como concepto de violación. Y ese concepto de violación es de estudio preferente. Porque si es fundado y es la base de la sentencia, cae todo por su peso. Sí se puede hacer valer entonces en amparo directo un tema de constitucionalidad. No se tiene que llamar desde luego al Congreso del Estado de Guanajuato que expidió el Código Civil, no es necesario. A veces se hace por desconocimiento o un error involuntario y nosotros lo que hacemos, ¿saben? Les decimos, yo voy a tramitar tu demanda de amparo directo nada más contra la sentencia definitiva, pero me voy a ocupar de estudiar eso como concepto de violación. Y voy a decir si efectivamente es fundado o infundado ese. También puede reclamarse no una norma del Código Civil, sino del Código de Procedimientos Civiles. Es que el Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, y ocupo Guanajuato por decir alguno, no quiero, no es ninguna alusión. El Código de Procedimientos Civiles viola derechos porque nada más da un plazo muy cortito para contestar la demanda y hay otros códigos que dan más, por así decirlo, ¿no? Me da 5 días y yo no tengo en 5 días la chance de, bueno, voy a ver. Entonces se pueden hacer violaciones contra resoluciones intermedias si se aplicó una norma y me espero. ¿Por qué? Porque aquí sigue surgiendo, sigue aplicándose la misma regla. Tiene que ser una cuestión muy importante que afecte derechos sustantivos. Es que la ley aplicada es inconstitucional, espérate a que haya sentencia, porque igual puede ser. Tú me vienes alegando que la norma procesal es inconstitucional, pero ganaste el negocio. Entonces no te afectó en nada. Entonces, repito, otra vez aquí la idea que está inmersa en esta plática de que tiene que haber una trascendencia siempre en el resultado del asunto. Entonces, sí se pueden impugnar las sentencias. Aquí, a diferencia de otros casos, y tuvimos un asunto así en el tribunal colegiado, yo estoy en un tribunal colegiado en materia penal, entonces a una persona le dictaron formal prisión por un delito que está tipificado en el Código Penal de aquí del estado de Veracruz. Vino al amparo indirecto contra la formal prisión y no reclamó la constitucionalidad de ese artículo. Lo hizo en el amparo directo. El colegiado, por mayoría, recuerdo, llegó a una decisión de que ya era inoperante el concepto de violación porque tenía que haberlo reclamado con la formal prisión. El asunto fue a Suprema Corte y la Suprema Corte nos dijo no.
Aquí no opera la regla del consentimiento. En amparo directo, entonces, por regla general, aunque no se reclamó la norma o la norma en una etapa primaria, siempre se puede hacer valer un tema de constitucionalidad en el amparo directo. Otra regla importante que hace una diferencia con el amparo indirecto es que en estos asuntos de amparo directo sí se tiene que decir la fecha en que se notificó al quejoso el acto reclamado o en qué fecha tuvo conocimiento, porque esto a su vez se conecta con una obligación de la autoridad responsable, y eso lo voy a explicar después, que a diferencia del amparo indirecto, el amparo directo se presenta directamente o ante la autoridad que dictó la sentencia. Es decir, si es una sala civil, el afectado tiene que ir ante la sala civil y la sala civil va a operar como un auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la sala civil recibe la demanda de amparo y tiene que certificar al pie de la demanda cuándo se notificó a esa persona la sentencia definitiva y cuántos días inhábiles mediaron entre esa notificación y el día que presentó la demanda de amparo. Por eso el legislador le pide al quejoso, oye, dime cuándo te notificaste. Porque también, por regla general, hay 15 días para promover amparo directo contra sentencias definitivas. Son 15 días. En materia penal es otro plazo, pero para el sentenciado. Para el ofendido tiene un plazo reducido también de 15 días. Se ha estimado que más o menos 15 días son suficientes para preparar la acción constitucional. Es algo que a lo mejor luego se revise y se diga, bueno, mejor podrían darle 30, ¿verdad? Pero hasta ahorita se ha estimado que en 15 días más o menos, como postulante ya conoces muy bien el asunto y te puedes sentar una tarde, una noche y redactar una demanda en el despacho, ¿verdad? Y presentarla en 15 días. Y formular los conceptos de violación, ¿no? Que ahí va la cuestión más importante de la materia. Vamos a ver un poquito más adelante, hay otra lámina de cuestiones que se llama cuestiones de constitucionalidad, y dice esta que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, y ahí la idea normas generales la puse con mayúsculas, porque antes le llamábamos a este amparo, decíamos, es un amparo contra leyes, y era una expresión poco afortunada. Me parece que igual aquí el legislador hace bien en llamar amparo contra normas generales. Y en normas generales van a quedar comprendidos hasta tratados, decretos del Poder Ejecutivo, circulares, por ejemplo, de las secretarías de Estado del país, cualquier reglamento, digamos, cualquier ordenamiento que tenga las características de lo que es una norma general, que son, ¿cuándo sé que estoy en presencia de una norma general? Cuando es una norma que es abstracta, que es impersonal y que es general. Es decir, la ley habla en términos abstractos, no dice, Pedrito, no, dice, quien haga esto le pasa esto. Los padres están obligados a dar alimentos. Esa es una norma general. Se refiere a todos los padres, ¿verdad? No nomás a algunos, a todos, ¿verdad? Es abstracta, sí, porque yo pongo el ejemplo, y siempre lo pongo, me gusta ese mucho ejemplo de la nube. El derecho está aquí como en una nube, y cuando baja al campo terrenal, ya al campo del proceso, se individualiza el derecho y se hace concreto. Pero el derecho primero es abstracto, es como una nube. Pero si lo bajo y lo concreto, ya es una norma individualizada. Incluso en el derecho alemán así le llaman a la sentencia. La sentencia es una norma individualizada. Y es una magnífica forma de entender el concepto sentencia. Porque va a regir la situación de una persona o de unas personas en lo particular. Es el derecho vivo ya, particular. Esto es lo que a ti te toca. Ya no lo que dice el código, ya lo bajé. Y eso es lo que va a regir
la situación y por eso es norma individualizada. En cambio, las normas generales, pues son todas estas que son abstractas, que son generales y que son impersonales. Y ya para finalizar mi participación ahora, porque hay mucho más, pero quisiera que pasemos a las preguntas. ¿Quiénes son competentes para resolver el amparo? Regla general, los tribunales colegiados de circuito. Por excepción, ¿quién puede conocer de un amparo directo? Nuestra Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando se ejerza la llamada facultad de atracción. Entonces, si a petición del colegiado o petición del fiscal general de la República, incluso te estaba viendo la ley también del consejero jurídico, le dicen a los señores ministros, oigan, ese colegiado de Tlaxcala tiene un asunto muy importante en amparo directo, ¿por qué no lo revisan ustedes? Dicen los ministros, bueno, y es muy importante, sí, a ver, lo mandan pedir, le dicen al colegiado, aguántate tantito, no resuelvas, mándame los autos, los ministros lo ven, tienen una audiencia para ese fin, una sesión, y dicen, sí vale la pena el asunto. Porque vamos a fijar un criterio que va a tener efectos generales, como si fuera una norma general. Fíjense. O sea, ya no va a ser importante nada más para A y B, como lo que decía yo hace rato, la norma individualizada. No. Aquí me interesa que todos los demás vean cómo deben resolverse esta clase de asuntos. Y entonces la Corte, con todo su poder que tienen, jala el asunto, lo atrae, y siempre ha tenido esa competencia, porque la tiene la ley orgánica, y dice, yo lo voy a resolver. Y naturalmente la resolución que en ese caso emita nuestra Suprema Corte de Justicia será una resolución de única instancia. Ya no hay nada que hacer, al menos aquí terrenalmente hablando, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer, ya no hay recurso de ninguna naturaleza. Y ahí sí, fíjense, y con esto cierro, por eso se llamaba amparo directo, porque antes todos los resolvía la Suprema Corte y eran de única instancia, como ahora sucedería si se ejerce la facultad de atracción. Bueno, en líneas generales es lo que yo quería expresar esta tarde en esta primera plática, y le pediría yo a quien me están acompañando en este ejercicio, a José Abel, que por favor, no sé si por tu conducto o por quien sea, vemos si es que hay preguntas o no, o como ustedes me indiquen, por favor. Muchas gracias a todos. Espero haber sido claro y perdón si en algún momento parecí irrespetuoso, no lo quise ser, repito, simplemente traté de romper esa idea de la solemnidad de la enseñanza, incluso del derecho. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, sí tenemos preguntas de parte del público, las cuales han estado en el chat, y vamos a hacerle las preguntas que nos llegaron. Vamos a procurar que sean la mayoría por el tiempo. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la relación del amparo con el habeas corpus? Y la segunda, ¿cuáles son las etapas del amparo directo? Y una tercera, pues no sé si hasta ahí, señor magistrado. Sí, voy a empezar por la segunda, Correcto. que se refiere a las etapas. Y esa prácticamente, les comento a nuestro auditorio que esa es prácticamente materia de la siguiente charla. Las etapas, o sea, el trámite o la sustanciación me ocuparé el jueves. No quisiera yo adelantar ese tema porque prácticamente está destinado para el jueves.
La tercera, ¿cuál fue, José Abel? La tercera sería, en materia de amparo, ¿qué tiene mayor peso? ¿Las violaciones procesales o el asunto de fondo? Va a depender de cada asunto. Va a depender de cada asunto. Si no fui muy claro, hay veces que la violación procesal va a dominar o va a sugerirnos la solución del caso. O sea, si hay una violación procesal, dejó sin defensas al que promovió el amparo y trascendió al resultado, va a tener más peso ahí la violación procesal. Y habrá otros casos donde aún existiendo la violación procesal, sus efectos no sean tan nocivos o son remediables y es más conveniente ya ver el fondo, incluso en beneficio del propio litigante. Se le puede decir, mira, no vamos a ver las cuestiones procesales porque aquí advierto que te es de mayor beneficio ver fondo porque vas a obtener más. Entonces, ahí habrá casos donde sea de mayor beneficio ver fondo. Entonces, no hay una regla, digamos, antes, sino que es caso por caso. Y la primera pregunta, pues el habeas corpus, pues es un amparo que más que nada tiene que ver con el amparo indirecto, no tanto con el amparo directo, que es una figura del derecho inglés donde hay que presentar ante la persona, ante el juez, a la persona que está detenida, ¿no? Pero no tiene mucha vinculación con el tema de hoy. Pasamos a otras más, Sí, si hay tiempo, sí. claro que sí. Las siguientes son, ¿podría mencionar ejemplos de la clasificación en sentencias de carácter procesal, formal y de fondo? Sí, violaciones al procedimiento están en la ley de amparo, en los artículos 172, 173. El legislador sí se ocupó de poner como un listado. Dice, se viola el procedimiento cuando se desechan pruebas, cuando no se da tiempo para esto, cuando no está presente el abogado, o en materia penal, cuando no está asistido por un defensor, por ejemplo, ¿no? Esas son violaciones y hay un listado específico. Violaciones formales. No se fundó, no se puso el artículo que regula el caso, es una cuestión formal. Y violaciones de fondo es el derecho ya que se decidió, ¿verdad? Las violaciones de fondo ya son que se aplicó inexactamente una ley, ¿verdad? Entonces el amparo se concede de fondo o como se dice a veces de manera lisa y llana, ¿sí? Y la tendencia, explicaba yo a quienes nos escuchan y me ven, la tendencia es, me parece que es que poco a poco se privilegie siempre resolver fondo. ¿Sí? La siguiente, entonces, señor magistrado, es, ¿en qué, en el juicio de amparo directo contra leyes, la inconstitucionalidad de las normas generales debe hacerse valer desde el juicio de origen? Bueno, decía yo, si es una regla que está en un código procesal, digamos el Código Nacional de Procedimientos Penales o un código procesal civil, y en el curso del proceso del juicio se aplicó para un trámite, el litigante tiene que ver si esa violación procesal es de imposible, esa norma que se aplicó ya es de imposible reparación. Por regla general no va a ser, ¿eh? Es decir, en el amparo directo, yo voy a ir al amparo directo, voy a señalar como acto reclamado la sentencia definitiva y le voy a proponer a los magistrados o a los ministros de la Suprema Corte por excepción. Fíjense que en la sentencia se aplicó este artículo y es inconvencional o inconstitucional. Y ya la Suprema Corte o el colegiado se ocupará de ese tema. O en el curso del procedimiento me aplicaron esta regla de derecho que para mí es violatoria del debido proceso. Y ya el colegiado pues verá qué repercusión tiene para el resultado del asunto. Entonces se pueden hacer valer, repito, y yo creo que la idea general es que dejar que se llegue a la sentencia y ahí impugnar normas procesales o normas sustantivas aplicadas en la sentencia. Claro que tienen que ser reglas.
Aquí sí hay una cuestión básica, como una premisa, sí se tiene que haber aplicado ese derecho, esa norma procesal o esa norma sustantiva. La siguiente es, ¿en qué supuestos no es necesario agotar el principio de definitividad? Bueno, la ley de amparo establece, y la misma Constitución, y eso lo dice el artículo, lo voy a leer para que tengamos mayor claridad. El artículo 170, fracción primera de la ley de amparo dice, en unos párrafos dice, para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Creo que esto da respuesta a ello. El principio de definitividad siempre por regla general va a operar, pero si la ley que rija el caso dice, oye, tú puedes renunciar a la apelación y te puedes ir directamente al amparo directo, no hay problema. Antes no había esta regla de la renuncia al recurso. Cuando puedes decir, yo renuncio al recurso, tengo más confianza o sé que se resuelve más rápido un amparo directo, lo que sea, y me voy a la vía, digamos, fast track, no directamente. ¿Sí? Gracias, magistrado. La siguiente, ¿qué tipo de violaciones procesales pueden hacerse valer de inmediato en amparo y en cuáles se debe esperar a la sentencia definitiva? Sí, algo comenté en el curso de la plática. La regla está en el artículo 107, fracción quinta de la ley de amparo. Cuando la ley de amparo, en el artículo 107, dice, el amparo indirecto procede contra actos en juicio. Así dice la fracción quinta, contra actos en juicio. ¿Y cuáles son actos en juicio? Pues son actos intraprocesales, pero tiene que ser de imposible reparación, y también la ley dice, son de imposible reparación si se viola un derecho humano, ¿verdad? Entonces hay ocasiones, recuerdo que había, por ejemplo, en materia civil había un criterio que una prueba que ordenara, por ejemplo, la extracción de un fluido para comprobar una cuestión de paternidad, que eso sí se pasara primero por el tamiz del amparo indirecto. Es decir, que antes que se desahogue una prueba de ese calado, pues que sí un juez de amparo intervenga para ver que no se viole un derecho humano. Más o menos esa sería la cuestión. Pero si es una cuestión como el ejemplo muy superficial que puse, que es una cuestión procesal, que en lugar de darme 3 días para alegarme, me quitaron 1, pues eso seguramente, eso será un amparo improcedente y habrá que esperarse al amparo directo. Si se tiene que violar ya de manera frontal o presumirse que puede haber una violación a un derecho fundamental. Yo me acuerdo de esa materia, también me acuerdo de materia administrativa, si se revisaban los libros, por ejemplo, contables de una persona moral, había esos criterios que inmediatamente se promoviera el amparo indirecto. Gracias, magistrado. La siguiente es, ¿el no ejercicio de la acción penal se puede considerar como una resolución que pone fin al juicio? No. Y decía yo que en materia penal el juicio se inicia con, si se acuerdan algunos, con la audiencia inicial ante el juez de control. Y la resolución de no ejercicio de la acción penal, pues no tiene esa naturaleza, porque cuando se decide no ejercer la acción penal, el asunto no se ha judicializado, para utilizar las expresiones que ahora están en boga, ¿no? No, esa es, y la vemos cotidianamente en mi tribunal, son resoluciones clásicas de amparo indirecto. Se determina el no ejercicio de la acción penal. Naturalmente, la parte que está afectada por esta resolución, que es quien denunció el ofendido, va ante un juez de control
y tramita el recurso que establece el Código Nacional en el artículo 258. Y lo que resuelve ese juez de control ya no puede ser combatido a través de ningún recurso, pero sí de amparo indirecto. No es una resolución típica de amparo directo. Luego nos hacen una pregunta también de, ¿podría dar ejemplos de actos de imposible reparación? Como esos que hace rato puse, licenciado José Abel, esos que hablaba yo de extraer un fluido, cosas así ya muy delicadas, que aunque están vinculadas con cuestiones probatorias, sí es mejor pasar rápidamente o inmediatamente por el tamiz del amparo indirecto, ¿verdad? Decir, bueno, sí la ley permite esto y está bien o bien no quieres esto, pues ya, pero serán así, no tiene que ser una cuestión adjetiva, sino que se vincule con un derecho humano, no necesariamente. Por ejemplo, no se puede alegar es que se está tardando mucho el juicio, pues aunque la justicia pronta e imparcial es un derecho humano, no se le ha dado ese alcance. Si tuviera algo más. Sí. Tenemos dos más, y que son las con las que concluiríamos. Permítame un momentito. Dice, ¿cuáles son los efectos del amparo adhesivo? Y finalmente, ¿por qué solo en amparo directo existe el amparo adhesivo? Bueno, explicaba yo que el amparo adhesivo, pues es una interesante cuestión que se incorporó en la Constitución precisamente para respetar los derechos de audiencia y de justicia pronta para aquella persona que resulta favorecida en un primer momento por una sentencia y entonces su contrario va al amparo adhesivo y dice la Constitución, la parte que haya obtenido sentencia favorable y que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, es decir, que subsista la sentencia tal cual, podrá promover amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emane el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que debe promoverse. Y debo decir, yo te recuerdo que esto primero estaba en la Constitución, fíjense ustedes, pero demoró un poco en que estuviera en ley. Entonces hubo ahí un vacío, digamos, legislativo, y entonces no se sabía en un principio cómo tramitar el amparo adhesivo. Entonces ahí sí, los magistrados utilizamos un poquito de, digamos, de imaginación y de creatividad y le dábamos curso a los amparos adhesivos porque no sabíamos cómo tramitarlo. Pero el amparo adhesivo es para eso, es para que se fortalezcan las consideraciones de la sentencia y para sobre todo yo le veo más enfoque a cuestiones procesales. Claro que si alguna persona, por ejemplo, ganó, digamos, el asunto en términos generales, pero por ejemplo, si la condenan en costas, o sea, sí probó su acción, pero el juez dice, las dos van a pagar costas. Pues contra esa parte de condena tiene que ir a un amparo principal, porque esa parte le perjudica y no es materia de amparo adhesivo. Esto es muy importante también mencionarlo, ¿no? Si la parte que ganó, entre comillas, hay una parte que le es desfavorable de fondo, tiene que ir al amparo principal. No puede utilizar la vía del amparo adhesivo, aunque se trate de cuestiones accesorias. Y la otra cuestión, pues en amparo indirecto, no sucede lo mismo, porque fíjense que hay una diferencia muy importante. En amparo directo, realmente el litigio es entre dos partes que están en una contienda. El actor versus demandado. En materia penal, el Estado versus el Estado de México contra una persona en particular. Como se dice en Estados Unidos, el Estado de Texas contra esta persona por el delito tal. Eso es en amparo directo, es como un asunto que incumbe mucho a las partes.
a las que litigaron. En cambio, en amparo indirecto, y por eso hay ese amparo adhesivo para equilibrar. En cambio, en el amparo directo, realmente no demandamos como tal a una autoridad, así digamos, o sea, a la contraparte, sino que el litigio se enfoca más bien como angulado a que hay una autoridad responsable que resolvió tal o cual cosa, que desde luego quien es contraparte puede intervenir, pero como tercero interesado. ¿Y ahí qué va a pasar? Si la sentencia es favorable al quejoso en amparo indirecto, pues habrá un recurso de revisión para quien le perjudique la sentencia. Y habrá también una revisión adhesiva. Ahí no existe la figura del amparo adhesivo, pero sí la revisión adhesiva. Yo pienso que no es necesario en la figura en amparo indirecto. Era necesario en amparo directo para corregir, permítase la expresión, el abuso que se dio a tantísimo amparo directo por violaciones al procedimiento. Sí, maestro. Muchas gracias, magistrado. Antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Pues yo pienso que no, ya de dejar ya digamos, abierta, digamos, la charla para el jueves, donde ya se habrá de ver ya la sustanciación del amparo directo y todas las cuestiones que surgen a partir de que la demanda de amparo directo, a diferencia del amparo indirecto, no voy ante el Poder Judicial de la Federación de manera inmediata, sino que voy ante el tribunal que dictó la resolución reclamada. Y entonces vemos cómo esos órganos son auxiliares de la justicia federal. Entonces, para el jueves, que se va a ver la sesión 13, me voy a ocupar precisamente de toda la cuestión de trámite, desde que se presenta la demanda, qué debe hacer la autoridad, cómo se emplaza un tercero, y en fin, hasta llegar hasta el día en que ya se resuelva el asunto. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho a la Casa de la Cultura, repito, aquí a la Casa de la Cultura de Veracruz, que me están dando apoyo, son excelentes anfitriones, y desde luego a la Dirección General, a usted, maestro José Abel, por su amable participación e intervención. Muchas gracias, magistrado. Pues en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco su valiosa participación, magistrado Salvador Castillo Garrido. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Por último, aunque lo ha dicho ahorita el señor magistrado, me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el jueves 24 de marzo de 2022, o sea, de 2022, en la que el señor magistrado nuevamente estará con nosotros haciendo la exposición del tema amparo directo, la parte de la sustanciación. Sí, señor. Además, la plataforma del diplomado en la página de internet y el canal YouTube de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. Y antes de concluir, hago del conocimiento de las personas inscritas en el diplomado que el jueves 24 de marzo es su último día para que registren en la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica la asistencia de las sesiones correspondientes al módulo 3. Y el examen de dicho módulo se podrá realizar a partir del viernes 25 y hasta el jueves 31 de marzo. Anótenlo bien. Se podrá realizar el examen del módulo a partir del viernes 25 y hasta el jueves 31 de marzo. Y por fin, finalmente, la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.